Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por estar en un programa más de En Contexto con. El día de hoy un invitado muy especial, agradecido siempre que nos sigan en todos los canales de difusión y sobre todo en todos los medios que de alguna forma nos hacen llegar a todos y cada uno de los migrantes. Este programa nace, como se los he mencionado, con la idea y con la finalidad de darle voz, de darle participación a cada uno de los migrantes que están en Estados Unidos, pero también a los paisanos que conozcan a gente con una trayectoria muy fuerte, muy grande, y qué es lo que están haciendo estas personas en Michoacán, en el mundo, por nuestros migrantes. El día de hoy me complace estar acompañado de una gran mujer, de una gran persona, de un gran ser humano, sobre todo porque he enfocado parte de su energía, de su trayectoria, de su vida al tema migrante, que es muy importante porque lo puedo decir, luego lejos de todo nos asumimos como conocedores cuando de alguna manera no tenemos el fondo del asunto, y ella finalmente trae un desarrollo de este tema. Tiene una maestría en estudios de migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Ahorita nos va a decir un poquito ella en qué consiste este tema. Es egresada también de la Universidad Vasco de Quiroga en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero entre otro chorro de cosas que tiene este gran personaje el día de hoy aquí. Productora en muchos sentidos de contenido, generadora de contenido, pero también de información exacta, y pues ella al revés debería de estar haciéndome la entrevista y sobre todo generando este contenido que hoy generamos para ustedes. Asbel Guzmán Corona, bienvenida. ¿Cómo estás en Contexto con Asbel el día de hoy? ¿Cómo estás? Hola, Juan Luis, qué gusto de verdad poder estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, pues más bien es un privilegio porque de alguna manera traes el conocimiento y sobre todo la posibilidad de aprender de ti en muchos factores, pero que nos pudieras decir así. Yo lo resumí muy cortito, me quedé corto, pero ¿quién es Asbel? En el tema académico, ahorita que nos puedas decir, y sobre todo también esta formación del tema internacional en la migración, ahorita te lo comentamos, pero ¿quién es Asbel? Soy una mujer preocupada por el entorno, soy una persona preocupada por lo que nos rodea y las aportaciones que como ser humano podemos hacer a nuestra sociedad, desde la familia y tratando de contribuir de alguna otra manera con el trabajo, con la reflexión, con la participación activa, con la finalidad de que podamos vivir en una sociedad más consciente, en una mejor sociedad, en una sociedad que nos permita colaborar de la mano y tratar de pronto de salir de estos problemas que sentimos que nos agobian y que tienen que ver con todo, con la seguridad, de vivir en una sociedad que nos permita no normalizar la violencia, por ejemplo, de reconocer la calidad humana, de contribuir a vivir en un entorno que nos permita participar, hombres y mujeres de la mano, y que a través de las herramientas que uno va adquiriendo a lo largo de la formación académica y personal y familiar, pues tener un país mejor, ¿no? Porque obviamente pues nos ha tocado vivir en una época complicada, considero. Muy difícil, pero además en el tema de ser mujer, ¿se te ha complicado un poquito más? Siempre es la pregunta que yo les hago al tema de las mujeres, porque acaba de pasar marzo, un mes complicado en el tema de recordar, de reestructurar el tema de la lucha de la mujer. Si ves tú que se te han facilitado algunas cosas por el hecho de ser mujer, o se te han complicado en el tema de la estructura misma que tú mencionas, trabajos, estudios y demás, o es más difícil? De pronto puede resultar más difícil. En realidad nunca he estado como consciente a lo largo de mi desarrollo profesional, porque siempre he sido una mujer que ha tenido como medio de inspiración a las propias mujeres, a mis propias mujeres de la familia. Entonces han sido siempre mujeres que son muy echadas para adelante, y eso no me ha permitido y no me ha como limitado en el hecho de pensar de que porque soy mujer no puedo hacer las cosas. Y también la vida me ha puesto como obstáculos que me han generado que tenga yo que salir adelante, independientemente del sexo que tenga, del género.
No, nunca me había puesto yo como tanto a pensar en ese sentido hasta hace algunos años, ¿no? Cuando de pronto quise como acceder a otros medios para ganarme la vida y me di cuenta que el hecho de ser mujer, de ser mamá y de ser esposa implicaba que de pronto no me seleccionaran para puestos importantes. Sin embargo, bueno, como he trabajado durante muchos años de manera independiente, decía, bueno, este camino se cierra, pero se abre el otro, ¿no? Es más, creo que como mujer tienes muchas ventajas, porque como mamá de hombres o mujeres, tienes esta oportunidad de mostrar a tus propias hijas que tienes las herramientas, el valor y la fuerza para continuar independientemente de que seas una mujer en México, ¿no? Así es. Y bueno, lo que tú mencionas parte de lo que finalmente, bueno, para ti no lo has alcanzado a ver como un obstáculo como tal, sin embargo es una fortaleza. Todos pasamos por situaciones muy complicadas, pero veo dentro de todo tu experiencia de vida o tu currículum de vida, finalmente traes un tema que a Michoacán, ahorita ya con el dato estadístico que tenemos según las Naciones Unidas, entre otros temas internos como el INEGI, el Coneval en México, casi más de 4 millones de michoacanos en el extranjero, imagínate nada más. Y tú traes un tema muy, muy fresco, muy nato, que sobre todo quien nos ve, quien nos pueda de alguna manera hacer algún comentario, traes esta maestría de estudios en migración y sobre todo en el Colegio de la Frontera Norte. Tú a Michoacán, por ejemplo, ¿cómo lo ves en un futuro si no se logra vincular con esta gente, con nuestros paisanos allá en Estados Unidos? Bueno, yo comencé a trabajar el tema del fenómeno migratorio internacional, específicamente de michoacanos y michoacanas en Estados Unidos, porque mi abuela nació en Estados Unidos. Entonces, creo que el hecho de que ella me contara sus historias, ella era hija de los primeros jornaleros que se fueron a trabajar en Estados Unidos en la época del enganche. Entonces, ya sus papás, cuando se fueron a Estados Unidos, que fue más o menos en 1915, bueno, ya se había generado este vínculo, esta conexión, esta coyuntura entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos por la generación de, pues de las redes ferroviarias. Ándale, el famoso... Los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles. Entonces, toda la zona del Bajío, que históricamente ha sido una zona que se ha vinculado con Estados Unidos a nivel de migración, generó que sus papás se fueran a Estados Unidos y entonces ella nace allá, pero parte de su familia se queda aquí. O sea, los hermanos mayores se habían quedado en Zacapú, Michoacán. Entonces, ella nace en Estados Unidos, en el estado de Texas, junto con otros hermanos, y regresa tiempo después, que no sé si necesariamente coincide con las primeras deportaciones que hace Estados Unidos de mexicanos hacia su país de origen, pero entonces ella regresa y regresa a reconocer a su familia y a conocer el país de sus papás, ¿no? Y finalmente, pues, su país. Sin embargo, esta migración que se hace, pues, continúa, porque mi abuela regresa a Estados Unidos siendo ciudadana norteamericana, ya se lleva a su familia y entonces empieza a haber este vínculo, pues con ella como mujer, a propósito de la fuerza laboral de las mujeres, ella trabajando en una época en la que México no se acostumbraba que las mujeres trabajaran, ¿no? Entonces eran más bien, pues, participaban de otra manera en el rol familiar. Y sin embargo, mi abuela comienza a trabajar, a relacionarse, obviamente, pues con la dinámica productiva en aquel momento, trabajando en fábricas y demás. Entonces, todas esas historias que ella me compartía me hicieron que me generara a mí un interés por conocer cómo vivían los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos, o sea, cómo se daba esta relación. Años después, y tratando de descubrir la propia historia familiar, es que yo voy tratando de construir las historias de los michoacanos y michoacanas que se van y qué es lo que hacen, ¿no? Porque nosotros tenemos como mexicanos o como michoacanos una visión, por ejemplo, no sé, en el contexto de mi historia,
en esa época de los 80s, cuando de pronto veíamos venir a los tíos, a los parientes que vivían en Estados Unidos. El sueño americano. El sueño americano, claro, con sus camionetas. Ford grande. Sí. Entonces esa imagen que se empieza a construir del éxito, si te vas eres exitoso, ¿no? Y cómo se empiezan a ir las familias del pueblo porque se empieza a construir una historia familiar, una tradición de emigrar sin que necesariamente hubiera esta necesidad. A ver, eso voy ahorita que mencionas eso. ¿Qué piensas de la migración interna? Ahorita hablamos un poco de lo que la experiencia que tienes del tránsito que va de otros países sobre México, Estados Unidos, pero por ejemplo en el tema mexicano, ¿tú coincides con las hipótesis, los estudios de que también ya es parte, hubo dos amnistías, dos temas de regularización, pero coincides en que el tema migratorio puede ser una parte cultural de México hacia Estados Unidos? Sí, claro, definitivamente. ¿Sí? O sea, sabemos que Michoacán, yo digo por supuesto, cultural por lo que acabas de decir, un tema más de irse al sueño americano, pero puede ser un tema cultural más que una necesidad económica. Bueno, lo que pasa es que obviamente por el contexto que se vive en México durante muchos años, y es la tendencia a nivel mundial, que la gente que vive en el campo se tiene que emigrar a las ciudades por la misma crisis que vive el campo, ¿verdad? Porque la dinámica social cambia. Porque si hablamos, por ejemplo, de esta migración internacional, también estamos hablando de que las tierras se quedan desprotegidas. Y entonces, si la mano de obra joven se va, entonces, ¿quién atiende la tierra? Entonces, bajo este contexto y en busca de tener, digamos, un modus vivendi que permita a las familias salir adelante, por supuesto que se van a ir a las ciudades. Te digo, esto no es una tendencia de ahora, o sea, eso ya se viene dando desde hace varias décadas, ¿no? La gente se concentra en las ciudades. Por supuesto que es un fenómeno cultural, porque hay esta tradición de emigrar, que durante un tiempo, y analicemos este aspecto. La gente tenía muchos hijos, digamos, en la época de los 70s, de los 80s, y entonces se distribuía la actividad económica. Algunos iban al norte, otros se quedaban a estudiar, a trabajar al campo. Así es, pero por eso las familias eran tan grandes, ¿sí? 60, 70. Me decía mi abuelita, yo tuve 13 hijos, ¿no? Sí, claro. Imagínate. Ajá. Sí, porque unos se iban. Unos vivos y unos más caros, pero tuvo 13. Pero algunos se iban y otros se quedaban porque era parte de la dinámica, ¿sí o no? Y tú que vives en una región altamente de expulsión hacia Estados Unidos. Expulsión de mano de obra. De expulsión de mano de obra. Sí, creo que es un fenómeno cultural. Ahora las condiciones han cambiado. A lo mejor no necesariamente es por esta tradición, sino por esta necesidad económica. Y no solamente económica, sino también esta necesidad de salir de los lugares de violencia. Ok. Y por ejemplo, en este seguimiento que tú le das a varios de los artículos, el último que te mencionaba hace ratito de un periódico aquí de Michoacán, El Sol de Morelia, donde hablas de los migrantes irregulares a la deriva en México. Precisamente hablas del tránsito de los países de Centroamérica hacia el norte. A muchas personas les cuesta la vida. Michoacán, ¿por qué finalmente en un estado, yo siempre les había dicho, es el estado 32 antes de estar el DF como tal, pero este es el estado 33 ahora? ¿Cómo cambiar ese contexto desde tu punto de experiencia? O sea, armar solamente el vínculo, o sea, lograr el libre paso de ambas familias para que se puedan ver, porque tenemos familias que no se han visto en años. Ajá. Y ese vínculo del abandono de los hijos, nos podemos meter a daños colaterales que se mencionan, el abandono de familias aquí en México, se ve el esposo, hace su familia allá y deja a la otra familia acá. Entonces, ese vínculo, ¿cómo podemos empezar a trabajarlo? ¿Tú cómo lo has visto desde el punto de vista, sobre todo de la integración o desintegración de las familias? Sí, obviamente migrantes? Cuando la gente decide emigrar, en este caso puede ser el esposo, que por lo regular es el que emigra, aunque no necesariamente ya es así,
muchas veces lo que sucede es que ya no regresan. Entonces dejan a la esposa y dejan a los hijos. Yo he tenido oportunidad de hacer varios reportajes en donde las mujeres hablan precisamente de lo que les cuesta sostener a la familia, porque de pronto el esposo se va y ya no tienen esta relación y tampoco hay esta recepción del dinero que mensualmente se mandaba y genera una crisis interna a nivel de familia muy fuerte. El hecho, por ejemplo, de hablar de la resiliencia de las mujeres y de que tienen que convertirse en jefas de familia cuando ni siquiera probablemente terminaron los estudios que les permitan obtener un mayor ingreso para sostener a la familia que ha sido olvidada, pues eso genera una tragedia familiar. Pero también el reconocimiento de los hijos y de las hijas a decir, mamá, yo no me quiero quedar aquí, como ya tienen esta visión de emigrar, porque es un tema cultural, por supuesto, pues también comienzan a irse. Ahorita está repuntando la migración de mexicanos y mexicanas hacia Estados Unidos, pero durante mucho tiempo esta parte se vio menos demandada, ¿no?, por parte de los integrantes de las familias. Ahora se comienza a ver este repunte, pero el hecho de que exista una familia dividida y que la migración genere que haya una crisis psicológica, un aspecto de resiliencia que no siempre es superado, por supuesto que es un tema que hay que abordar dentro del fenómeno migratorio, ¿no? Que también es violencia, ¿no, Asbel? Hacia el interior de la familia, el núcleo familiar que se queda aquí en México. Por supuesto que es violencia, porque muchas veces lo que sucede puede ser que la mujer, por la propia impotencia que tiene, se convierta en una persona que no sabe gestionar las emociones, y ante esta impotencia puede generar violencia hacia el entorno familiar. O los propios hombres, los varones de la familia, asumen el rol del padre y entonces ya no es el hermano, es el papá, bajo sus propios criterios y percepción que se tiene de la vida y de las reglas que se tienen que definir, y la política, digamos, interna de la familia, el cómo llevarla, ¿no? ¿Cómo darle voz a estos migrantes en un contexto tan complicado? Por ejemplo, mira, les comentaba yo a quien han estado aquí el tema de las acciones afirmativas en las comunidades LGTB, indígenas, migrantes. No se ha legislado en Michoacán, o sea, no es un tema legislado, no es un tema a lo que los legisladores le han querido entrar en ese sentido. Y hace ratito en el contexto de lo que es este espacio, platicamos que las remesas van a rebasar este año lo más alto, ¿no?, que pueda haber tenido México. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero, por ejemplo, ¿cómo apoyarlos, Asbel? ¿Cómo en base a por ejemplo, a lo que has aprendido de la vida, del conocimiento, cómo lograr esa vinculación con ellos? Primero, visibilizar el fenómeno. Pero si te dicen todos los días que no pasa, que no existe, que no hay, que no están. Lo que pasa es que yo creo que no es malo. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay muchos enfoques desde los cuales se puede abordar la migración, muchísimos. Desde el aspecto precisamente del que hablábamos en este momento, que es la división de las familias, desde el aspecto económico, desde el aspecto que impulsa a las mujeres a separarse de sus familias para irse, y eso genera también cierta inestabilidad y crisis, pero sobre todo también desde el aspecto que le pueden dar los medios de comunicación al tema. Yo creo que en ese sentido hay mucha responsabilidad, porque independientemente de lo que se pueda legislar al respecto, que sí hay toda una legislación por parte de los órganos correspondientes en el estado de Michoacán, pero si no se atienden todas estas aristas de la migración, entendida como un fenómeno multifactorial al que se le debe de atender desde las localidades, o sea, no necesita necesariamente el Estado tomar la iniciativa. Este fenómeno se da en el ranchito, en el pueblito, y si no hay toda esta infraestructura necesaria para abordar el tema y darle acompañamiento a las familias, y no se reconoce que existe una crisis, y también existen bondades como pueden ser las remesas, pero si no existe este acompañamiento para entender de qué manera nos afecta la migración, yo creo que ya es un primer problema. El segundo es que solamente utilizamos, por ejemplo, el tema del fenómeno migratorio para estigmatizar,
para estigmatizar de manera positiva o negativa, ¿no? Si te vas a Estados Unidos tienes éxito, por ejemplo, y eso no siempre es cierto, porque las historias de migración no siempre son exitosas. También hay historias muy dolorosas de la migración. Fuertes, claro. Ajá. Entonces, si no existe hasta en la propia educación formal el tema de cómo entender el fenómeno migratorio internacional de los michoacanos o de los mexicanos en Estados Unidos, cómo la inclusión social, cómo obtener herramientas para poder igual participar del mercado laboral, de capitalizar estas redes, pues entonces estamos negando muchas de las historias, de los aspectos que son indispensables para un estado que es binacional como es el Michoacán. Así es, muy complicado, y además el reconocimiento de mucha gente que finalmente, que como Michoacán, pues tenemos gente que ha salido adelante, que son alcaldes ahorita de algún municipio en Michoacán, que han sido, pues el propio José Hernández, el astronauta, o sea, gente que son de La Piedad, ahorita rectores de universidades, es un ejemplo, ¿no? Yo me enfoco un poco más al Bajío, pero también hay historias de vida de mucha gente. Por ejemplo, en Napa, en las zonas del vino tinto, gente de Zamora, Michoacán, que ha estado pues triunfando en este trabajo y que se fueron con esa, no con la idea de no solamente de ser mejores, sino de generar oportunidades a los migrantes que se fueran de Michoacán hacia Estados Unidos, ¿no? Los Robledo, por ejemplo, y en fin, son historias de vida que yo creo que sí hace falta ir documentando, pero irlas dejando plasmadas para que las nuevas generaciones vean que no ha sido tan sencillo, el tema de la migración, que no es algo no solamente como ir y barrer los dólares y traerlos y ya, ese sería el tema. La otra parte que por ejemplo, la otra de las preguntas es, además de la vinculación, ¿cuál sería la reflexión que pudiéramos hacer con los michoacanos que están aquí para que finalmente entendamos que no es tan sencillo estar allá? Yo creo que también puede ser el hecho de capitalizar en qué podemos invertir cuando tenemos las remesas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí generar este vínculo consciente y responsable de que la generación de remesas implica el trabajo diario de muchísima gente. Hace rato lo estábamos platicando. Antes el promedio mensual de las remesas era de $300. Ahora ya cada 3 semanas se mandan $450. ¿Por qué? Porque la inflación genera que haya una mayor demanda, una mayor necesidad de obtener este dinero, pero no necesariamente para que este dinero sirva para pagar la escuela, para pagar cuestiones de salud, para poder resolver el día a día, la despensa, sino para poder tener este espíritu emprendedor que nos permita generar más riqueza a partir del dinero que ya existe. No solamente, y eso es algo que a mí directamente me lo han comentado las y los migrantes, de extender la mano y recibir el dinero. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Cómo vamos a construir? Generar proyectos productivos que además generen en la población. Mira, yo me duele mucho decirlo, pero por ejemplo, pues todo eso a lo mejor puede ser de ideas o de contextos o de gobiernos, pero el 3x1, programas importantes que generaban la vinculación de esas remesas con los paisanos, el tener una calle pavimentada, el tener una granja de pollos para la comunidad, el tener una huerta de limones, el tener algo que le pudiera ayudar a la comunidad a convertirse en un factor importante, no solamente estar recibiendo, como bien lo comentas, del dinero y las remesas, sino dejarle algo productivo a la propia comunidad. ¿Cómo poder lograr eso en un futuro en ese sentido? Y yo creo que en ese sentido el gobierno sí tiene una responsabilidad importante, porque si bien no se generan las condiciones para que la gente se quede, deberían de por lo menos, creo, aprovechar el dinero dando cursos de capacitación, generando proyectos que permitan que la gente tenga las herramientas para saber qué hacer con el dinero. Entonces, claro que hay una responsabilidad directa con el gobierno. También el programa 3x1 desapareció porque de pronto ya las cosas no fueron tan claras, ¿verdad? Transparentes. Entonces, ¿por qué estar dependiendo del trabajo de la gente que se esfuerza diariamente? Digo, no porque aquí en México no lo haga, pero yo tengo experiencias directas y de verdad muy directas de la gente que vive en Estados Unidos y que saben que es una friega trabajar, ¿no? A ver, por ejemplo, de estos reportajes que has hecho allá en Chicago con la gente
¿Qué te han dicho esas personas? O sea, ¿qué te reflejan? Mira, siempre hay ese anhelo de regresar a México. ¿Sí? Pero ellos quieren regresar a un México que probablemente ya no existe. Ellos quieren regresar a ese México que dejaron y en donde las condiciones a lo mejor de seguridad eran diferentes. Querer construir o generar proyectos productivos, por ejemplo, dependiendo del lugar, o sea, en Apatzingán, en Limón, en la zona aquí de Oriente, por ejemplo, del jitomate o cosas así, y de pronto se dan cuenta que las condiciones, aunque mucha gente quiera, ya no se puede. Porque no existe control de los espacios, porque no existe autonomía para poder generar esta añoranza, porque así la podemos añoran regresar. Esta idea, obviamente, de que tienen ahora las herramientas para poder llegar e implementar el conocimiento, que eso es un aporte muy importante, por ejemplo, de los migrantes que viven en Estados Unidos, de aportar este conocimiento que ya tienen, estas habilidades, estas herramientas, esta disciplina, esta organización que van adquiriendo cuando están trabajando en Estados Unidos y llegar y poderlo implementar en sus lugares de origen. Lo triste es que a lo mejor ya las condiciones no se están dando en este momento, ¿no? Creo que es complicado hablar del tema, pero de que hay un aporte en cuanto al capital social que tienen las y los migrantes, definitivamente lo hay. Ahora, hay otro aspecto muy importante, si hablamos, por ejemplo, de la migración irregular, que afortunadamente ya está bajando un poco por parte de la población mexicana en Estados Unidos, y es que el hecho de que las segundas y terceras generaciones, que ya es gente que está yendo a la escuela, están apostando por condiciones mejores laborales, que hay un reconocimiento de sus derechos y una conciencia política de las aportaciones que están haciendo en el país del norte y que están contribuyendo al propio crecimiento del país, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues de alguna manera toda esta parte, tú como mujer y sobre todo, bueno, toda una eminencia en el tema de generar contenido para más del conocimiento que puedes transmitir en varias partes, pero para bien en el tema migratorio. ¿Qué piensas tú de la polarización que existe en México o que nos han hecho ver en el tema de buenos y malos? Hoy próximamente, en este 24, pues yo veo más a una mujer, son dos mujeres participando en la vida política del país, pero finalmente una de ellas tiene que ser presidenta de México. Para ellos se les complica este tema de la migración, o sea, este tema, cómo lograr ese vínculo directo con los migrantes, pero yo digo que el punto negativo, desde lo que yo he reflexionado, es la polarización no nos va a llevar a nada. O sea, vamos a seguirnos enfrentando todos contra todos, buenos y malos. Y eso a mí nunca me ha gustado, siempre lo he últimamente criticado mucho. Pero ¿tú qué piensas de todo esto en el tema de la polarización? Yo creo que el machismo sí es un sentimiento que todavía existe, sí. Por supuesto, independientemente de que hay mujeres que son punta de lanza en Estados Unidos como líderes, como lideresas, por supuesto. Creo que es complicado pensar en que puedan confiar que en una mujer, no imposible, porque entiendo que reconocen la capacidad de la mujer para poder dirigir un país. A veces uno piensa que esos temas del machismo no existen, pero sí existen. Sí. Claro que existen. Siento que es muy importante que la presencia de estas dos mujeres puedan estar en Estados Unidos trabajando mucho más de la mano con las y los migrantes, porque el poder que tiene la mujer en la propia familia y con su pareja es decisiva, ¿eh? Claro. Puede ser que uno piense o que los hombres de pronto crean que la decisión final está en ellos, pero ellos también tienen que pensar en sus familias. Y en las familias la mujer es medular, la participación de la mujer es medular. Creo que afortunadamente los tiempos están cambiando. Pienso definitivamente que las y los migrantes de pronto se pueden sentir desorientados, alejados, desatendidos, porque no están sus lideresas ahí. Y no están siendo tomados, no se sienten tomados en cuenta. No están siendo tomados en cuenta. Yo creo que si algo yo he identificado,
en los grupos migrantes, cuando vienen a México y los entrevistas, es eso. Ellos no se sienten tomados en cuenta. Y tienen razón, porque a veces sí no son tomados en cuenta. Las decisiones políticas se toman desde la conveniencia política y no necesariamente de la conveniencia de los grupos migrantes, de los michoacanos y michoacanas en Estados Unidos. Y el hecho de no ser escuchados creo que sí trae una percepción negativa, por supuesto. Si las cosas fueran diferentes y que hubiera un acompañamiento y una participación más activa de las y los gobiernos, pues yo creo que sería mucho mejor. Tú en la vida personal, por ejemplo, pues has pasado por situaciones muy complicadas, la última hace meses, lo cual lamento mucho, pero por ejemplo una de tus fortalezas que tú dijeras ahorita, tengo que estar presente para dar continuidad a alguna situación, una reflexión que puedas hacer final en esto, con una fortaleza que tú tengas ahorita, que tú puedes decir, tenemos que trabajar en este tema, con la ausencia de personas queridas que ya no están con nosotros, pero que tengo que seguir adelante. Fíjate, y gracias por mencionarlo, Juan Luis, por tu sensibilidad. Y hay que decir el nombre, quiero que tú lo digas. Mi esposo acaba de fallecer, Arturo Cano. Arturo Cano. Yo creo que, no creo, estoy segura que desde donde esté, que está muy cerca de mi corazón, por supuesto, siempre me animó y me fortaleció y me dio la confianza y el ánimo ante cualquier proyecto que yo emprendiera. Y por la fuerza y el ánimo que me da todos los días desde que abro los ojos, sé que él quiere que yo como mujer no desatienda lo que tengo que atender, que es la familia, ¿no? A veces cuando me dicen, es que la vida continúa, me da mucho coraje que me digan eso. No me gusta que me digan que la vida continúa, porque para mí la vida era él. Y es una pausa, ¿no? Es una pausa, es un momento en el que como mamá, todavía ni siquiera puedo pensar a nivel individual, claro, o como mujer. Pero como mamá todavía tengo un compromiso que cumplir. Que sería una fortaleza para poder seguir adelante. Sí. Claro. Entonces, pero me inspiro en él cada instante, cada momento. Y así debe de ser, ¿no? Entonces ya nosotros aquí, para cerrar en el tema en contexto, tenemos estas frases que ojalá que en tu vida personal, son 5 palabras que tú tienes que escoger, y que ojalá en la vida personal nos dijeras aquí a la cámara si te identificas con ellas y qué piensas de cada una de estas frases. O sea, que tú las escojas y que tú las digas finalmente ya para cerrar este podcast. Y entonces, pues yo te pediría que escogieras cualquiera que fuera y que me dijeras qué representa para ti en tu vida personal, no en otro tema, sino en tu persona. Ok. Odio. ¿Qué representa? Algo del pasado. ¿Algo del pasado? Algo que estuvo vigente y que estoy aprendiendo. Acá en la camarita. Ahí está. Que estoy empezando a dejar ir. Vale, una más. Solidaridad. Solidaridad con las mujeres, con los hombres, con la sociedad, con mi familia y construir la fuerza para poder mantenerme y ser solidario. Empatía sería solidaridad también. ¿Otra más? ¿Qué quieres? De donde sea, la puedes escoger nomás de ahí. Inclusión. Es importante reconocer la participación que las mujeres pueden tener en esta sociedad, porque lo que pueden aportar desde los diferentes ámbitos y reconocer no solamente las mujeres, también los grupos minoritarios, como pueden ser los grupos LGTB, también generan que tengamos
diversidad, pero también un reconocimiento a todas las aportaciones valiosas que pueden ser estos grupos. Y también reconocer que el respeto es lo único que nos va a permitir avanzar. ¿Otra? Sí, okay. ¿Cuántos llevas? ¿Tres? Llevo tres, paz. Lo que estoy tratando de encontrar en mi interior. Eso es lo que trato de encontrar. Y que todos buscamos en todos los sentidos un país en paz, sí. Una familia en paz, nosotros el centro de uno en paz. Entonces sí está complicado. Okay. Rencor, ya no lo tengo. Tuve mucho rencor hacia la vida y estoy saliendo adelante. Okay. Pues yo por mi parte de antemano te agradezco mucho el espacio, y para la gente, por ejemplo, que quiera seguirte, saber de tu trabajo, de tu trayectoria, sobre todo conocer de los trabajos que para mí son muy importantes, ¿dónde puede los paisanos que nos ven ahorita ahí en la parte de California, en Chicago, conocer esos trabajos de Asbel? Si nos puedes dar alguna dirección, un IP, no sé, alguna página. Sí, tengo mi página y pero también a través de Canal 22, que es la televisión metropolitana de la Ciudad de México, que tiene su señal internacional, difunde mis contenidos sobre derechos humanos y sobre migración internacional. Entonces, tengo ese espacio. Por supuesto está mi página, que es www. Aquí va a aparecer, espero, porque siempre digo así, aquí va a aparecer y luego el códigomultimedios.com y mi canal de YouTube, en donde tengo muchísimo contenido relacionado con arte popular michoacano, dirigido sobre todo a las y los migrantes, porque les hace recordar de dónde vienen y lo mucho que aporta la cultura, pues, a nivel nacional. ¿Cómo se llama ese canal? Mi canal es de Asbel. ¿Asbel? Sí, okay. Asbel Guzmán, Ecole de Multimedios. Okay. Entonces, ahí lo pueden encontrar y bueno, o sea, continuamente doy talleres, así que sobre producción audiovisual, así que bueno, pueden estar ahí al pendiente de mis plataformas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo te agradezco mucho y de verdad un abrazo solidario, pero además de todo, una mujer entregada, fregona, y pues yo creo que nos vamos a cambiar del otro lado porque pues ya aquí finalmente pocas personas le dan seguimiento al fenómeno migratorio, pero hay detrás, como bien lo decías, una situación y una carga muy fuerte de violencia, de olvido, y hoy últimamente en el contexto político, en el contexto de la violencia, los gobiernos, en vez de afrontar la situación, le apuestan al olvido, a que no pasa nada, y el olvido finalmente, si la sociedad lo adopta, pues es algo que nos lleva a desvincularnos de todo. Hablábamos del dólar, el dólar está ahorita en unos 16 pesos próximamente, a lo mejor puede estar hasta en 12, pero la inflación en México es brutal, y aunque así te manden $100 ya no te alcanza para una canasta básica. Eso es algo de lo que hablábamos hace rato, y ojalá que puedan de alguna manera ver nuestros paisanos tu contenido, y ya nada más una pequeña reflexión que tú les des a ellos para afrontar esta situación, para cerrar. Sí, gracias. Yo me he comprometido con el tema de la migración internacional de las y los michoacanos en Estados Unidos. Creo que las aportaciones que hacen y han hecho durante los últimos 100 años, porque la migración de mexicanos hacia Estados Unidos tiene más de 100 años, ha permitido que este país crezca, pero también ha permitido nuestra presencia, la presencia de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro empuje, de nuestra solidaridad, y el hecho de poderla mostrar y trabajar todos los días para saber que somos un pueblo unido, feliz a pesar de todo, es sumamente importante, porque eso es lo que nos distingue como nación, es lo que nos distingue como personas, y creo que conservarlo y difundirlo es un asunto fundamental y un asunto con el que yo de manera particular estoy comprometida. Muchas gracias de verdad por la entrevista, Juan Luis. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Pueden seguirnos aquí en Contexto a través de nuestras páginas de difusión. Y además agradecerles muchísimo, sobre todo por su tiempo, por su valía, y ojalá nos puedan ayudar a compartir este espacio de todos ustedes, creado para ustedes, y recuerden en todo momento que nada es verdad, nada es mentira, y todo depende del cristal con que se mira. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo En Contexto con. Gracias.